Check, 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 check. Music for my people, people, people. Hip hop, that is my culture. Africa, Africa, that is my home. Hip hop, that is my culture. Africa, Africa, that is my home. Nobody tell me that I learned that on my own. It ain't about the man who be sitting on the throne. Manipulation, instant gratification, a lost generation. We all wanna be like the man on TV. Forgot about everything it means to be me. GPS gets you lost on the way to Zion. They're telling you right, left, right, but they lying. I'm trying and trying to overcome that they won't stop denying. They killed every king, raped every queen, took everything, said it came from them. Now we must search from within. Trust the ancestors, do not trust the man. True education is the key. No more lies, it's time to be free. El vientre más fértil de la tierra, manos abiertas, no la cierra. La violentan, pero no se quiebra. Sangra, llora, se desintegra. África, donde la creación de la vida y de la humanidad la roban, la entierran. Sus propios hijos le hacen la guerra. Ya sea por ignorancia o codicia, tus mismos actos siempre te enjuician. Sigue la señal de la luz del faro o niega la raíz que te saldrá caro. Uhuru, Uhuru. Uhuru. Uhuru Sasa. Uhuru Sasa. Uhuru Sasa. Saludos, saludos para todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más. Esto es Habana Negra, presentado por Guerrilla Republic Cuba. Y estamos aquí de vuelta. Tuvimos un tiempo en otras cosas. Estábamos activos, pero de otra manera. Pero estamos Así de es, vuelta así es. aquí y agradecidos. Bueno, primero quiero entrar hablando de la experiencia del primer encuentro de ancestralidad que sucedió, un evento que sucedió en Cuba, en La Habana, el mes pasado, en noviembre, y Vladimir y Lili pudieron disfrutar de ese evento. Entonces yo desafortunadamente no pude estar, pero Vlad, me Esta gustaría vez, que nos cuente, sí, esta vez, que nos cuente un poco de eso. sí, claro. Ya nosotros empezamos, hicimos algunos capítulos, pero eso abrió puertas para hacer otras cosas que no se hacen frente a las cámaras, ¿no? De conocer gente también y de trabajar con otros proyectos como el proyecto de Gente Negra, Ujú. la revista Gente Negra, que la dirige nuestra hermana Dana. Sí, un proyecto muy importante porque, Ujú. ¿sabes? Algo escrito así de esa manera sobre el panafricanismo en español Exacto. es un proyecto muy, muy, muy importante. Saludos a Dana ahí y al resto del equipo. Sí. Y entonces una de las puertas que abrió fue que, bueno, a Dana la invitaron a este evento, el evento que tú mencionaste, primer encuentro de ancestralidad en Cuba, y invitaron a Gente Negra, la revista Gente Negra. Como yo soy parte del colectivo, también tuve la oportunidad de participar en ese evento y realmente resultó ser un evento muy bueno, muy bueno, en el sentido de muchos trabajos que se presentaron de diversos ámbitos, ¿no? Artísticos, casi todos, ¿no? Pero también trabajos sociales. Ujú. Eh, no quiero mencionar a nadie porque no quiero dejar a nadie. Todo lo que se presentó estuvo buenísimo. Todo lo que se presentó estuvo muy bueno y súper interesante. Y fue muy bueno ver cómo nuestra gente está desde tantos ámbitos, ¿no? De la danza, de la pintura, de la música, etcétera, contribuyendo a visibilizarnos, pero a visibilizarnos también de la forma correcta, ¿entiendes? Otra vez, el evento era ancestralidad en Cuba, ¿no? Y cada Ujú. una de esos proyectos es como continuando el trabajo que han hecho nuestros ancestros en tantos aspectos, ¿no? Y ya, también lo que te decía, ¿no? Conocí mucha gente interesante, fue maravilloso conocer mucha gente de la gente que yo tenía referencia, pero gente que ni siquiera tenía referencia y gente maravillosa también. Y obviamente entre esa gente está Lili, que la tenemos hoy aquí, Lili Bernard, que es para mí una gran artista de varias manifestaciones del arte, pero obviamente nadie mejor que ella para presentarse y que nos hable un poco del trabajo que hace en las artes. Bienvenida, Lili. Gracias. ¿Cómo Bienvenida, está? bienvenida. Muy bien. Muy bien. ¿Y ¿Cómo los? estás tú? Muy bien. Um, Mi abuela princesa era una santiaguera jamaiquina negra, china.
right? Su padre era de China. Siempre cuando yo le preguntaba, ¿cómo estás, abuelita? Ella me contestaba, luchando con la vida, o la vida luchando conmigo. Um, También tenía un otro tío, Chichi, también jamaiquino, santiaguero. Y cuando yo le preguntaba, ¿cómo estás, tío Chichi? Él siempre decía, encantado de la vida. Quiero decir que estoy encantada de la vida. Qué Mm. bien, qué bien, qué bien. Ah, Bendecida. ¿Cómo llegas tú al evento que se hizo en La Habana? Y bueno, háblanos un poquito del arte que tú haces, porque a mí me impresionó mucho, muchísimo, aún me impresiona mucho el arte que tú haces. Bueno, se puede ver ahí detrás de ti mucho de tu arte, pero me gustó mucho la presentación y el arte que lo hace, el nivel de conciencia que hay en él. Tenemos un proyecto que se llama Arte Raíz Mambi. Y Mambi porque mi abuelo era Mambi y también era artista, escritor. Y este julio estuvimos en Santiago de Cuba con el proyecto. Es un proyecto de intercambio cultural, de ayuda humanitaria y de colaboración artística. Y estábamos presentando una obra de arte Ujú. que se llama, en inglés se dice The Baggage We Bear, el bagaje emocional, y se trata de hacer como bolsas de moda hecho por camisetas like, de ropa vieja y Ok. que no se ocupa una máquina de sewing machine para, solo con los dedos hacer algo así. Y Maritza, y en español se dice, lo nombramos bagaje emocional. So, Mm, estábamos en Santiago en una galería haciendo este taller de arte y habían como unos 50 personas y Maritza Donatiano estaba ahí, la fundadora de la conferencia. Ella era una de las participantes y me invitó. mm. Ok, Ya, sí. muy So, interesante. Háblanos un poco, mencionaste rápidamente que tu abuelo era mambí. Háblanos un poco de eso. él nació en 1868, más de 18 años antes que se terminó la esclavitud en Cuba. So, para mí eso es muy importante. Su certificado de nacimiento dice pardo libre. Tengo una foto de él. Qué tarde terminó la esclavitud en Cuba? Fíjate eso, ¿cómo se puede Horrible. ser una persona negra y alrededor de tú es gente esclavizada? Ajá, ajá. Tu gente esclavizada ahí. Ajá. So, él era Mambi, era war correspondent, ujú, y él escribió por el Cubano Libre, el periódico Cubano Libre, que lo fundó Antonio Maceo. So, él escribió por eso y ¿qué más? I mean, fue un hombre muy interesante y mira, también era pastor, tenía una iglesia en su casa y Mm, tengo sus Biblias, mira todavía, Mm. mm, relics, por ejemplo, y esta Biblia estaba hecho en, mira qué lindo. de aquel año, wow. No, la Biblia que él usaba y esta Biblia, mira, cuando lo publicaron, Oh, ya. 1952. 1852. So, esto es uno de las Biblias que mi abuelo usaba en su iglesia. En Barcelona es donde andaban imprimiendo No, eso. este libro lo publicó en Barcelona, pero mi abuelo era de Santiago de Cuba, Sí, como sí, yo, sí. Santiago de Cuba. Él nació en Santiago de Cuba. Él Sí, viajó en todo el mundo, pero su iglesia era en Santiago de Cuba y también en Kingston, Jamaica. wow. Mm. Y los españoles traían las Biblias esas de Barcelona. Ok, ok. Ok, ok. Sabes, la religión es ¿cómo se dice? A weapon of oppression. ¿Cómo se dice eso? Sí, sí, Un arma, sí, un arma de opresión. Una, una de las que mejor funciona. Exacto, hasta nuestros días. Ujú. un arma de opresión, así mismo. Si Así quieren es. nos metemos ahí también, pero, va a ser largo. Pero eso es la cosa tan lindo de Cuba, right? Vlad, tú estabas hablando de eso, que la religión africana está celebrada en Cuba como en ningún otro país. Así es, así es. Así es. Sí, sí, sí. Es uno, yo creo que es uno de los lugares que él ha logrado mantener viva
con más, es decir, donde uno de los lugares donde más vive está, ¿no? También, y bueno, se puede decir que Brasil también. Eh, Aunque al principio del triunfo de la revolución hubo su resistencia contra la religión afrocubana. Hubo, y claro, eso también hizo que, por ejemplo, dentro de mi familia todo el mundo, casi todo el mundo está metido dentro de la religión afrocubana, ¿no? Pero hay familiares que tienen un poco más de edad, tienen costumbre, por ejemplo, no llevar los collares cuando van a trabajar y cosas así que viene desde antes porque era más visto utilizar los collares de religión afrocubana y eso cuando tú ibas a trabajar o en lugar público. sí. O sea, yo estaba pensando recientemente en eso y ha habido, por eso es que yo digo que todos los logros nuestros son a partir de nuestra gente, son a partir de Claro. nuestra gente. A nosotros nadie nos ha dado nada. Y eso es bueno recalcarlo porque muchas veces se piensa, no se ve de esta forma, ¿ves? Porque muchas veces se ve por ejemplo, el hecho de que nosotros hemos podido mantener nuestras prácticas religiosas africanas en Mm, Cuba no es necesariamente que nos los ha regalado nadie del gobierno, ni mucho menos, eso lo ha luchado nuestra gente. Y a partir de la música también, yo el otro día estaba pensando en la canción de NG La Banda, ¿entiendes? La canción aquella, no recuerdo ahora, pero era como criticando a la gente que ocultaba su religión, mm, ¿entiendes? No, no ocultes tu religión porque tú no tienes nada que ocultar, ¿eh? Por ahí andaba la canción. Y ese es uno dentro de tantos ejemplos, mm, ¿entiendes? De resistencia, porque eso es resistencia a lo tuyo, porque tú tienes claro. que ocultar lo tuyo cuando el resto anda con lo de ellos normal, ¿entiendes? Pero bueno, sí, indudablemente es uno de los lugares donde más se ha mantenido, pero eso no quiere decir que no haya mucho trabajo que hacer también. Existe muchísimo trabajo que hacer en el aspecto. Aunque yo no soy religioso, yo veo la cuestión de que nosotros lo hemos hablado, Fernando y yo lo hemos hablado, del sincretismo que fue necesario en su momento, ¿no? Para poder preservar las prácticas africanas en el tiempo de la colonia. Ya en estos tiempos yo no veo la necesidad de tener esa mezcla, ¿no? De mantener la mezcla con las religiones católicas. Yo creo que ahora tú puedes tener una religión puramente africana sin, no quiere decir despreciar otra, pero realmente practicar la que es lo original. Claro, yo creo lo mismo, pero es verdad que se ha hecho difícil. Mucha gente piensa que simplemente se mezclaron las dos cosas y ya, y es así ahora y no hay, no hay posibilidad de volver a una espiritualidad más nativa, ¿no? Entonces le cuesta trabajo a la gente. Yo he tenido esa conversación muchas veces en Cuba, incluso con las personas, con los babalaos y las personas con quien yo trabajaba, ¿no? Pero a la gente le cuesta trabajo entender esa parte. También eso yo, de mi punto de vista, también es la historia, que uno tiene que conocer su historia, ¿entiendes? Su historia radical, su historia de resistencia. Si no Ujú, conocemos nuestra historia, estamos ahí flotando en el presente sin entender de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí y por qué estamos claro. oprimidos y por qué, ¿entiendes? Entonces eso se vuelve un problema, pero volviendo a nuestra invitada, cuéntanos de tu infancia un poco, Lili. Cuéntanos de tu infancia, porque naciste en Santiago, pero no estuviste ahí mucho tiempo. Cuéntanos un poco. 2 años. Y con 2 años, desde Santiago de Cuba, mis padres nacieron en Santiago de Cuba, mi abuelo Mambi nació en Santiago de Cuba, los demás de mis antepasados nacieron en China, Jamaica y Mm, uno en España. Pero me fui con 2 años a España y luego a Nueva York y luego a Japón y mm, luego a Saudi Arabia, luego a España, porque mi padre era ingeniero eléctrico y diseñó, ¿cómo se dice? Diseñó, Diseñó um, refinerías de óleo. diseñaba refinerías de petróleo. de petróleo, sí. Y en Santiago de Cuba, él trabajaba en el refinery, ¿cómo se dice? Refinería, oh, help me. Refinería. Refinería. Que era Texaco. Hay Ok. una película vieja de Texaco Sign, cartel cayendo, se cae en el piso, lo rompieron algo durante de la revolución y lo nacionalizaron y se nombró Hermanos Refinería Hermanos Díaz en Santiago. Se puede ver, Ujú. tú sabes de qué hablo, right? The oil refinery en Santiago de Cuba. Sí, sí. Tú sabes. Padre Yo no. Era yeah. Mi padre era un ingeniero en ese tiempo cuando Ernesto Che Guevara era el Ministerio de Industria.
So él tenía Mm. que, hablar con Ernesto Che Guevara. Y él habló con Ernesto Che Guevara cuando mi madre y yo estábamos en el aeropuerto en punto de irnos. Tenía que hablar con el Che Guevara para darle el permiso de salir. Y mi padre también conocía a Fidel Castro porque estudiaron juntos en la Universidad de Mm. Santiago de Cuba, pero mis padres no estaban en acuerdo con el comunismo y sí, Ujú. por eso nos fuimos. Aunque, mira, para mí fue, I don't know, es muy complicado, tú sabes, salir de Cuba con 2 años y Ajá. estar criado con una familia muy cubana. Mis padres nos hablamos en español, right? Pero Sí, sí. no nos dejaban contestar en español. Teníamos que hablar en inglés, inglés, inglés para asimilarnos. So, por eso, me cuesta hablar español, aunque entiendo todo. Vivíamos, los padres hablaron en español, nosotros en inglés, pero música de like el trío Matamores, Benny Moré, Celia Cruz en la casa, Mm. con The Jackson Five y Bruce Springsteen. Fue muy complicado. Mis padres siempre regresaban cada año a Cuba y apoyaron a toda la familia porque mi madre tiene 10 hermanos, mi padre 5. Pero es like tanto dolor, ¿no? Es muy difícil explicar. Mm. Y eso también tiene que ser de ser mulata negra. Sí. En un mundo, en los Estados Unidos, y la gente no entiende que sí eres negra, pero sí también eres latina y mucha confusión. Y también me enseñaron mis padres a mirar a Cuba a través de lentes, like tinted, sus lentes. Oh, sí, sí, sí. Right? Aunque ellos amaban a Cuba, todo lo que pasa en Cuba después de la revolución es malo, malo. No hay nada bueno en Cuba, right? Y yo me crié así, pensando que hay todo malo en Cuba. La primera vez que yo regresé fue en 2002 a ver un tío que se murió. Y entonces no regresé hasta 2023 por Mm. razones económicas. No tenía el dinero, vale mucho dinero. Pero desde 23 he ido como unos 7 veces. Mm. Y me fijé que todo lo que mis padres me estaban diciendo no era correcto, que hay muchas cosas lindísimas que pasa en Cuba, que todo el mundo podría aprender de esas cosas. ¿Y de qué estoy hablando? Por ejemplo, el arte. I mean, yo tengo una maestría de arte. Yo entiendo, el lenguaje. Mm. Hay un intelectuals, ayúdame, Nivel intelectual, sí. tan, en Cuba, en mi comunidad en Cuba, los artistas, son tan inteligentes, son tan, intelectuales, piensan críticamente y saben cómo crear el arte tan lindo, tan bello, con nada, por la escasez. Con nada, crean cosas increíbles. ¿Y qué más? Y otra cosa que aquí en Los Ángeles, por ejemplo, en todos los Estados Unidos, hay un problema de racismo grandísimo en el mundo de arte. Nosotros, mujeres negras, estamos en el fondo del totem pole, totem pole. Es muy, muy, muy difícil encontrar representación, exponer tu arte, porque todo es político, todo es, celebran hombres blancos aquí. Es muy difícil. Yo tenía un show personal solo en un museo aquí en California y el museo es Museum of the African Diaspora, MOAD. So hay what is it, todo separado aquí. Hay exposiciones por negros, exposiciones por blancos, por Ujú. latinos, pero en Cuba, en Santiago, porque casi todo el mundo es africano en Santiago, no existe este problema. Puedo ver, arte de artistas negras en las galerías. Es algo que tú no ves, apenas ves aquí en Los Ángeles. Para mí eso fue increíble. ¿Qué más? Inteligencia. Oh, el proyecto de alfabetización. Sí, Literacy, sí, right? Tú sí. sabes que en los Ujú. Estados Unidos, como, no sé cuánto, es un por ciento muy alto, como 25 o 30% de la gente no pueden ni leer
y como unos otro porcentaje muy grande pueden leer en un nivel muy, muy bajo. Muy bajo, sí. Pero en Cuba, tanta educación, valoran la educación, la educación, la educación. La gente es muy, educados, son muy inteligentes y medicina es gratis ahí. Tienen una escuela de medicina en La Habana, right, donde invitan a todo el mundo internacional a estudiar medicina. Ujú. Americanos, norteamericanos estudian en esa universidad. Los Estados Unidos no dejan artistas, no dejan atletas Atleta. venir a participar en cosas aquí, pero en Cuba me tratan como con un aperturismo, aperturismo, un openness, Sí, Apertura, sí. yeah, una apertura que me dan el platform para hacer lo que yo quiero hacer con mi arte. Yo en Cuba ya he curado una exposición. Y me ponen en las salas estatales a hacer lo que yo quiero con mi arte. Just like an openness. eh, I don't know, man. Y tú sabes lo que dice mi hija, aunque mis hijos vienen conmigo. Y mi hija, ella tiene 17 años. Y todos mis 6 hijos dicen que cuando ellos estén en Santiago de Cuba se sienten como están en su hogar, como pertenecen. Y aunque todos mis niños nacieron aquí en Los Ángeles. Y mi hija, cuando le pregunté a mi hija Zion, ¿pero qué es que te gusta tanto de Cuba? De Santiago de Cuba, right? Me dijo, ¿pero qué no hay que gustar de Santiago de Cuba? Es el mundo mejor en todo, es el sitio mejor en todo el mundo. Me dijo eso. Y ella vive en Los Ángeles, California, right? Muy confortable. Ella tiene su propio carro. Me dijo, pero es el sitio mejor en todo el mundo. ¿Cómo mejor? Es el sitio más alegre en todo el mundo. Ellos no tienen nada, pero siempre están alegres, están produciendo tanto arte, te tratan como si tú fueras familia cuando no conoces a nadie. Una vez, y voy a parar de hablar, estoy hablando mucho. Cuando yo estaba en Santiago, right, y yo estaba andando con un vestido blanco en el Festival del Caribe, porque siempre participamos, hace 3 años que estamos participando en el Festival del Caribe. Yo estaba andando en el calle con mi vestido blanco hasta el piso. Y esto pasó 3 veces como en una hora. Mujeres de diferentes edades me pararon, se agacharon en el piso y me amarraron el vestido. Y me decían, mira, tú tienes que cuidar tu vestido, su vestido lo estás ensuciando. Se agacharon en mis pies y me amarraron. I was like, wow, que la gente en Santiago de Cuba te ven y te dan, aunque ellos son tan pobres, te dan su último uva, o su último huevo, su último pedacito de pan, te lo dan. Claro, I hay, don't claro. know, hay, una comunidad de tanto amor, de esa, like I said, del aperturismo, Apertura, apertura, de bienvenido, eres familia, aunque no te conozco, you know, me llaman hija, I don't know, de- mucho amor, mucho unidad. sí, claro. sí, sí, eso viene, como decía Vlad, hay muchas cosas que vienen que se mantuvieron, que vienen de nuestra cultura, de nuestros ancestros, etcétera. También pasan algunas cosas con eso que tú dices de que las personas, de la inteligencia de las personas y la educación y eso, desafortunadamente, eso se está empezando a perder. Se está empezando a perder un poco. Muchas personas haciéndole rechazo también al intelectualismo en general. Y con respecto a la medicina y ese tipo de cosas, hay mucha falta de materiales dentro de los hospitales y etcétera. Entonces, sí, la medicina es gratis, sigue siendo gratis, pero es muy difícil si tú no tienes nada ser tratado, porque te va a ver alguien ahí, pero vas a necesitar pagar por los materiales para hacer para hacer cualquier cosa realmente. Vas a tener que pagar por una anestesia, vas a tener que pagar por cualquier cosa que necesites. Los materiales no están disponibles realmente. Y eso es un grande problema que tiene nuestra gente en la isla hoy en día. Y bueno, lo que tú dices de ese problema en Los Ángeles, ¿no? Con eso de que la segregación, básicamente, de que para una mujer negra, las mujeres negras siempre están abajo lo más abajo posible. De hecho, yo he tenido esa conversación con algunas hermanas
yo no conozco bien a Santiago, ¿no? Pero en La Habana hay muchas hermanas afrocubanas que viven algo muy similar a eso dentro de Cuba, con su arte o con otras cosas, ¿entiendes? Que para ellas les cuesta trabajo presentar su arte o salir adelante como mujer negra, ¿no? Es complicado, esas son cosas que yo en lo personal veo también aquí en Francia, donde yo vivo. Eh, había una pregunta que yo tenía, que yo quería hacerte, porque tú me hablas de que como era tu abuelo o tu papá que estaba en contacto con el Che Guevara y esas cosas, pero ellos no, pero me dices que tus padres no querían saber nada del comunismo y etcétera. ¿Cómo ustedes se van de Cuba? Porque parece que tenía una relación positiva con Che Guevara, ¿no? Y con la gente del sistema y a la misma vez te dicen que no querían saber nada. Entonces, ¿cómo? No entendí bien esa parte. Ok, no fue una relación positiva. Ya. Mi padre me dijo que él tenía miedo de Che Guevara. Aunque tenía que hablar con Che Guevara, tenía miedo de él porque él sabía que Che Guevara mató gente, Mm, right? Mi padre tenía miedo de eso. mm. Y mi padre, aunque conocía a Fidel Castro, también no estaba de acuerdo con la personalidad de Che. Esas son cosas que mi padre me dijo. Él no habló bien de Fidel Castro. Sí, sí, sí. So, y no habló bien de Che Guevara, pero él tenía relaciones con ellos. Mi tía María Rodríguez Bernard, ella era un miembro de el Partido Comunista. Ella sí, ella era una gynecologist, doctor, Ginecóloga, sí. Ginecóloga. famoso en Cuba. Cuando mis padres fueron de Cuba, me contaron que fue difícil, que cuando él puso su resignation, disculpa, Su renuncia, sí. que para irse, um, él me dijo que vinieron gente a la casa, un grupo de gente comunista vinieron a la casa y notaron todo que teníamos en la casa, y teníamos que dejar todo en la casa cuando fuimos. No podíamos llevar nada con nosotros, ni certificados de nacimientos, ni certificados de matrimonio, ni certificados de graduar de la universidad, porque éramos gusanos, right? Ah, Éramos traders, ¿cómo se dice? Traiciones, traidores. Traidores. traidores ya de la revolución. Nos trataron mal así. Mm. Y hicieron una lista de todo y decían que todo pertenece a el Estado cubano, que no puedes ni traer tu muñeca que tienes que salir con nada, pero la ropa en tu espalda. Mm. Pusieron una cinta alrededor de la casa y nos dijeron que todo lo que es así son ill-gotten goods, Oh, que no fue nuestra propiedad, right? Sí, So sí. fuimos, lo que tenía que hacer mi padre, y él cogió un libro, y en un libro, hizo a square, Un cuadrado. cortó, Ajá. yeah, para hacer una cajita dentro de un libro, right? Sí. Él cortó cada página, un rectángulo en cada página y hizo un cajita dentro de Ajá. un Una libro. cajita. Y adentro de eso puso sus anillos de matrimonio, puso su certificado de la universidad, y porque era ingeniero trabajando en la refinería, cuando vinieron los barcos de oleo, De petróleo. 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 de petróleo, desde Venezuela, él habló con el capitán del barco y decía, mira, me voy a Cuba, no me están dejando sacar nada conmigo y puedes, este libro, y enseñó el libro, puedes mandar este libro a Brooklyn, New York, cuando llegues en Cape Verde o cuando llegues en Europa, en África, y enviarlo a mi hermana. Él lo hizo como tres veces, y los libros llegaron a la casa de su hermana, Lo mi que tía bien. Nena, en Brooklyn, New Sí, York. sí. Entonces fuimos a España porque no nos dieron una visa. Eso es como fue nuestra salida de Cuba. Mm, Ya, ya, ya. Sí, sí, mm. sí. Eso Está está. fuerte eso. Sí, eso está interesante. Eso está interesante. Está fuerte. El truco ese del libro, dicen por ahí, no sé si es verdad, tú has escuchado que dicen que Martin Luther King tenía en una Biblia tenía un hueco así igual y adentro de eso tenía un arma.
una pistola para defenderse. Sí, Dicen por ahí, sí, sí. yo sé que el Wow. King Sí, andaba no, muchas veces con el una King pistola. tenía que andar porque estaban detrás de él, sí, sí, sí. La gente Yo no no sabe sabía. eso, pero Sí, la gente no sabe eso, pero él andaba con su bereta. sí, claro, claro, claro. El Dr. doctor, King el doctor. siempre lo han asociado siempre a la no violencia y toda esa historia, pero eso No, pero imagínate, él era, se ha tergiversado porque eso más bien era una estrategia, ¿no? claro, Pero él no era era, una cuestión de que él no fuese capaz de defenderse en un momento. Ese. La prueba es que él andaba siempre con una pistola. él era un revolucionario, imagínate tú. Claro. Qué interesante está. Súper interesante, sí, 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 sí. sí, sí. Lili, si puedes, cuéntanos un poco de cuando tú llegaste allá, cómo fue al principio y en qué momento fue que tú te diste cuenta de la realidad de que eras una mujer negra. Y El choque, también, el choque. y también si se puede contrastar, ¿no? Un poco con porque yo creo que existe mucha desinformación y confusión con relación a la cuestión racial en Estados Unidos y en Cuba. Aunque los acercamientos y las perspectivas son diferentes, existe mucha confusión en ambos lados con lo que respecta a la cuestión racial, Exacto. principalmente las personas que son negras pero de piel clara, ¿no? Si pudiera un poco hablar un poco de eso. Yo tengo algunos amigos que se parecen como si son blancos, pero son negros. Y Ujú. Fernando, tú dijiste algo muy interesante de tu nombre. ¿Puedes compartir eso también? De tu nombre, Fernando, siendo Ah, un... sí, 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 sí. Yo explicaba que en los Estados, cuando yo vivía en los Estados Unidos, cuando yo enseguida la gente se preguntaba al principio que quién es este, no sé qué. Cuando me preguntaban mi nombre, si yo decía Fernando, ese día que yo decía que yo era Fernando, ya pensaban, me veían ya como un latino, ¿no? Una persona latina, entre comillas, que no era negra, ¿entiendes? Pero si yo decía que mi nombre era otra cosa, no, yo me llamo Mike. Entonces ya me ven como un afroamericano, ¿entiendes? Porque para ellos el concepto de ser negro es ser americano, ser afroamericano Estadounidense. estadounidense, ¿entiendes? Simplemente cuando si tú tienes un nombre inglés, simplemente eres un light skin, ¿entiendes? Pero si tú tienes un nombre español, ya no eres ni negro, ya eres como si entre los españoles y los ingleses había algo ahí que hace que uno es afrodescendiente y el otro no. Ya, Sí, no entienden que el barco paró en varios en varios lugares. lugares, sí. Sí, no entienden. Sí, algunos no entienden esa parte. Y es complicado porque sí, es verdad que la manera de hacer las cosas de los españoles, algunas cosas eran diferentes de los ingleses. Todos eran malos, pero algunos tenían su manera de ser malos, ¿no? Claro. Pero fundamentalmente seguimos siendo africanos. Poco importa si nos colonizaron los ingleses, los franceses, los españoles, los belgas, los portugueses, ¿entiendes? Seguimos siendo afrodescendientes. Y es lo que tenemos que entender realmente. Pero sí, sí, cuéntanos de ti, Lili. Cuéntanos de tu infancia ahí. Está ya hablando del problema del color line, la línea coloreada. ¿Sí? Yo sufro el tragic mulatto syndrome. ¿Cómo se dice eso? El síndrome trágico de mulato. Sufro con eso. Yo siempre Sí. quería ser más, Ah, ah, ah. más negra, siempre, Más prieta, sí. más prieta. Yo quería ser, porque yo siempre I don't know, para mí, mis raíces africanos eran Ajá. los raíces con que yo Te me, identificaba. más, Claro, para mí claro. fue eso. So, oh my God. So, yo siempre me sentí negra. Mi padre, su DNA, ADN, dice que él es Claro. más africano que el presidente Obama. Ya, él es más. Y cuando él sacó su DNA, dijo, oh my God, soy africano. 65%. Like, yeah, eso es más africano que el presidente Obama. Y So, se sorprendió cuando... like, mi madre tiene menos. Su madre, te dije que su madre era jamaiquina, china, negra, su padre blanco español. Mm, So, mi madre tenía africano, pero ella se parecía más a china, mi ujú. madre. Pero ella no estaba confortable de ser africano. So, para ella siempre me decía que tú no eres negra,
tú eres mulata. ¿Y por qué quieres ser tan africana? Y le dije, porque yo soy, mira, tú sabes que, oh my God, yo tenía como 50 años, 50 años, 50 años, like 50 years old. I was 50. Y yo tengo un natural afro. Y yo estaba así con mi afro suelta. Y mi madre vivía en España, mis padres vivían en España. Y cuando yo fui a visitarlos con mi pelo, Suelto. suelto, me dije, mira, arréglate el pelo. Oye, ponte un moño, arregla el pelo. Tú no puedes andar así con tu pelo así afuera. Algunas cosas no cambian nunca. Yo tenía 50 años y tienes que arreglarte el pelo. Y yo, ¿por qué quieres andar así? ¿Por qué quieres ser tan africana? Y mi padre decía, sí, está de acuerdo. Tú sabes, Lili, tú tienes el piel tan claro. No debes echarte atrás, Wow. atrás con el pelo así. Tú eres tan linda andarte con el pelo así. It's like, Adelantar la raza es algo serio, pero háblame de cómo tú desarrollaste ese orgullo de ser quien eres, de ser Sí, ¿por afrodescendiente. dónde viene eso? ¿Por Porque dónde viene eso? obviamente en la familia no estaba, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo tú cómo? tuviste eso? no estaba y ellos se enojaban que yo me identified como negra. Y yo tenía que esconder todo siempre, right? Cuando yo siempre quería, y estaba muy attracted a la revista Ebony, Jet, y Mm, cuando yo leí revistas negras tenía que, esconderla, sí. Pero de dónde sale eso, Lili? ¿De dónde salió eso? ok, estoy mirando esa bandera detrás de Vlad, right? La bandera de liberación de Marcus Ajá, Garvey, ajá. right? Jamaiquino. So, cuando yo viví en Harlem, New York, right? Porque mi madre se enojó tanto que yo, ¿por qué quieres vivir en Harlem con los negros? Tu- I'm like, pero esto es donde vivió, Tus padres eran fuertes. Martin Luther King. Tus ¿Y por qué padres eran quieres otro nivel. las fotos de nuestros antepasados africanos, negros? Ni ¿Dónde la están? familia, ni la familia negra querían ver. No, porque no, tú también eres china, tú también eres española, tú también eres británica. ¿Por qué Los todo mismos negra, negra? discursos. So, en Harlem tenía un vecino que fue un historian muy famoso, Dr. Historiador. John Henry Clark. Oh, ¿Conoces a ese era tu vecino. mi vecino? Mi casa estaba aquí, su casa ahí. Yo vivía en 222 West 137th y él Wow. free. So, él, Espérate, porque estás hablando espérate. John Henry Clark es para nosotros, eso es Un un gran maestro. ídolo, eso es un ídolo, eso es un I maestro. Claro. know. Eso, Fue espérate. fue mi vecino, fue como un tío mío por unos 3 Oh años. my God. Yo, Oh, cada semana yo estaba yendo y me sentía, y él me hablaba, me decía, hay que chequearte los ojos porque él era ciego, él no podía ver Sí, por el sí. glaucoma. Tienes que chequearte los ojos. Él era muy, humilde, muy dulce hombre, pero él vivía enfrente de mí. So, por 3 años él era como mi tío. Y él me dijo, él sabía que yo tenía este problema de Tragic Mulatto Syndrome. Ok, yo soy actriz. So, en esa época yo tenía mucho trauma sobre algo que me pasó, que me abusó un hombre muy famoso. Y mira, se trata de esto. Mi padre se llama José Rodríguez Bernard, right? Porque su padre es Rodríguez, su madre jamaiquina es Bernard. Estoy hablando de, ok. Ajá, Este ajá. es Ambi, José Rodríguez Figueroa. Ella es Harriet Bernard. Ok. So, cuando yo estaba yendo a audiciones como Lili Rodríguez, right, con mi afro, cuando yo entré en la audición, me dijeron, pero mira, estamos buscando latinas, tú eres negra. Mm. Dije, sí, soy negra, pero también soy cubana. No, 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 pero estamos buscando latinas. Yo soy Querían latina. el pelito de las latinitas, el pelito Porque, lacio. porque ya, tienen pelo lacio, son blancas en la televisión, right? Ajá, En ajá. Telemundo, Claro. en las novelas son Sí. blancas, y si no son blancas, son indias, pero son indias como siendo like a maid, ¿cómo se dice maid? Trabajadora. trabajo, Sí, sí. sí, trabajo de servicio de la Right? casa y eso. Pero tú eres negra, eres Rodríguez, pero eres negra. I'm like, yeah, pero soy cubana. Y hay muchos
cubanos que son mucho más oscuros que yo. So yo no pude encontrar trabajo siendo la actriz latina. Entonces yo fui a Social Security, con la identificación de mi padre, donde dice José Rodríguez Bernard, la Bernard, mira, y le Te dije, mira, cambiaste el nombre. yo soy tan Bernard como soy Rodríguez, y soy más Bernard que Rodríguez, porque, like your mama's baby, your daddy's maybe. ¿Tú sabes eso? Mama's baby, daddy's maybe. No, well. So, cambié mi nombre. So, puse Bernard, right, en lugar de Rodríguez. Y cuando me puse Lily Bernard, entonces me empezaron a invitar a audiciones como actriz negra. Sí, como Entonces, afroamericana, por eso básicamente. empecé a trabajar como una negra Ajá. por el nombre Bernard, like una Claro, locura. claro. So stupid. So, en ese tiempo, cuando yo estaba así luchando con mi raza, Ajá, Dr. John Henry Clark me entendió. ajá. Sí, tú eres cubana y sí, tú eres negra. Y me empezó a dar lecciones de que the conquest, el La conquest, conquista. La el conquista. mundo, el mundo, que debo ser santiaguera orgullosamente, porque La like the colonización. conquest, la coloniza de eso, del mundo nuevo empezó en Santiago de Cuba, Mm. Mm. right? Todo empezó en Santiago de Cuba, todo terminó en Santiago de Cuba, right? So, que Santiago de Cuba es como un bastión, un pilar del africanismo, de la resistencia, porque todo, la resistencia empezó en Santiago, terminó en Santiago, right? Firmaron el Pact of Peace debajo del Ceiba Tree en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba. So, y también me dijo que hay una mujer Yoruba famoso, pero en Matanzas, que era un líder de la revolución de los Carlota, Carlota. Carlota, me dijo. Y yo, like, Carlota, ¿quién es Carlota? Y él me enseñó cosas que él escribió sobre Carlota. So fue Dr. Wow. John Henry Clark que me puso el orgullo Mm. de ser negra, cubana, like resistencia, de todo eso fue Dr. John Henry Clark. Y Wow. con esto yo empecé like, tener una obsesión de Carlota. Yo tengo una obsesión de Carlota. Yo pinto Carlota. Estoy muy obsessed con Carlota. Ah, So, Wow. así, Dr. John Henry Clark. sí, Wow, wow, eso está eso está fuerte. Eso. fuerte. Yo no En, sabía eso. 19 en, Eso en está fuerte para 1900, nosotros. yeah, en Está fuerte, 1900, eso está Nosotros fuerte. admiramos mucho a Dr. John Henry Clark. yeah, Sí, fue él. qué Mm. bien. Pero fue difícil. Yo te conté el problema de que experimenté de mi raza cuando era niña. Mm. Porque los niños me llamaron nigger en la escuela desde like kindergarten hasta high school. Y los que sabían que yo también era china y española me dijeron nigger chick spink. Y cuando sabían que eran de Cuba, commie. So había mucho racismo en Princeton Junction, New Jersey. Yo era nigger, spick, chick, commie. So, cuando eso me pasó, cuando me nombraron nigger en la escuela, yo lo dije a mi madre, mami, me están llamando nigger en school. Y ella me dijo que tú tienes que decirle que no eres nigger, eres una mulata. Mulata, no eres nigger, no eres negra, eres mulata. So, regresé a la escuela y otra vez, como cada día, me llamaron nigger, move out of the way, nigger, this, that. Y yo le dije, mira, en mi broken English, porque yo recuerdo empezar kindergarten sin poder hablar Preescolar, sí. Y, Sin hablar inglés, inglés, claro. pero me dicen, eres nigger. I was like, I am not a nigger, I am mulata. Entonces empezaron a reírse, ja, 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 dummy, mulata is a nigger. You're a nigger, mulata is a nigger. Entonces yo regresé a la casa, mi madre me dijo, ¿qué te pasó? Y me llamaron nigger otra vez. ¿Y qué tú dijiste? Y yo dije que no, soy mulata. ¿Y qué pasó? Se rieron, me dijeron que mulata es a nigger. Mi madre dijo, pues, quizás en América mulata es una negra, pero en Cuba mulata es una mulata. Tú eres mejor que negra. mm. Wow. Eso está fuerte, pero me da risa, pero eso está fuerte.
Y a mí tengo muchas historias de traumas Pero sobre... háblanos de la parte de la cera, que cuando tu mamá te contaba que cuando... Yes, yes. Entonces, en su luna de miel, mis padres cuando se casaron, en su luna de miel me dijeron que fueron a Cienfuegos, que hay un parque, y en ese tiempo había, like kind of Jim Crow en Cuba. ¿Cómo se dice Jim Crow? Segregación, right? En Cuba. Segregación, sí. Right, que había dos aceras y una acera era para los blancos y otro para los negros. Y mi madre siempre decía que no somos negros y no somos blancos, somos mulatos y hay clubs de negros, clubs de blancos, clubs de Mulato. mulatos, right? So, en ese parque en Cienfuegos habían dos aceras, uno de blancos, uno para los negros. Y yo pregunté a mi madre, si tú no eres negra, y tú no eres blanco, ¿cómo caminaste en esa acera? ¿Con un pie en el blanco, otro pie en el negro? ¿Así? Y me decía, no, no se boba. Tenía que caminar en el negro, de los negros. Y yo dije, madre, pero ¿por qué tenías que caminar en los negros? Porque no soy blanca. Oh, ¿eso quiere decir que eres negra, mami? ¡No! Eso pasó. Eso está fuerte porque esa historia, esa es básicamente la respuesta, ¿me entiendes? A gente como nosotros, gente que somos claras de piel, cuando nos pregunten, oh, pero ¿por qué tú te ves afro si tú eres mulato o si tú eres claro de piel? ¿Por qué tú dices que eres negro? Es básicamente esa es la respuesta. Esa es básicamente la respuesta Claro, más clara, más claro. claro no se puede responder, ¿entiendes? Tú sabes, la primera vez cuando yo fui a Cuba en 2002, te fijaste que mis hijos, aunque tengo 6 hijos que yo parí dentro de 10 años, con el mismo hombre. Y mis hijos con el mismo hombre, con el mismo padre, tienen diferentes colores, right? Algunos son prietos, otros claros. Ujú. Y cuando yo fui a Cuba, mis primos, muchos que son del color de Vlad, otros que son del color de Fernando, otros que son más chino, otros... Pero todos me dijeron, ay, tus pobres... Atrasaste la raza, Lili. Y me dijeron, tus niños son atrasados. Y yo no entendí esa frase, atrasados. Yo pensé que estaban diciendo que son estúpidos, que son lentos. Y yo le dije, no, no son atrasados, son muy inteligentes. No son atrasados, son inteligentes. No, 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 no. Lo que quiero decir es que cuando tú te casaste, nos echaste atrás. Nos echaste atrás. Echaste la raza atrás. I was like, ¿qué? So, y tenían que explicarme que los hijos de tu hermana Alicia son adelantados. Son adelantados. Realmente nos reímos, pero eso es muy triste y es muy serio. Y ese pensamiento sigue así hasta el día de hoy. Y mientras sigamos pensando así, no vamos a avanzar ni un poquito así, podemos avanzar para ningún lugar en nada. Estamos perdidos, estamos... Claro, y es mucho más general de lo que pensamos, ¿no? Porque estamos viendo estas historias, pero todas estas historias las he visto yo en muchas otras ocasiones, La en el hemos día a día, vivido en todo, sí, las sí. hemos vivido. Y yo Eh, entiendo, yeah. Yo entiendo la dificultad, yo entiendo el dolor, porque mi madre, por ejemplo, tenía una hermana que era más prieta que ella, y ella, pobrecita, tenía que ir a una escuela en las lomas muy lejos para los negros y no Claro, podía claro. ir. So, yo entiendo el dolor, pero también ese dolor they transferred it, los transferaron a nosotros y Ujú. muy traumático. Tengo una otra historia, por ejemplo, yo creciendo, cuando yo tenía 12 años, que yo no sabía que yo tenía un afro, porque mi madre siempre nos puso trenzas, Ujú. right? Para esconderlo. Y siempre ella hablaba de su padre, blanco, español, de su bisabuelo de Inglaterra, o de Ireland, pero no podía hablar del africanismo, right? Hay que esconder todo eso. Y una vez cuando yo tenía 12 años y mi madre me estaba haciendo las trenzas, pero mi pelo estaba suelto, pero mi hermano era baby, estaba llorando y alguien tocó en la puerta y mi madre me dijo, no contestes la puerta, no así, con tu pelo grande así, pero ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, y mi madre, ya eso yo abrí la puerta y era una vecina mía
rubia vendiendo Girl Scout cookies y cuando me vio con el pelo así, grande como un león, me dijo, oh my God, Lily, mira tu pelo. Y le dije, ¿cómo mi pelo? Mira tu pelo, qué lindo. So yo me miré en el espejo y tenía un pelo like así. I was like, yo lo vi como lindo. Yo empecé a hacer así, como una leona con mi pelo en el espejo. Y mi madre vino con, like, anger, con rabia. Sí, sí, Y, rabia. y me dio una bofetón en la cara, like, wow, te dije que no contestes la puerta, cochina marrana, vete arriba, vete. Porque se puso tan harta que yo dejó mi vecina ver que yo soy africana. Ujú. Oh, sí, sí. Ujú. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Sí, 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 eso Trauma. es. El nivel, sí, esos traumas, nivel de odio a sí mismo, que esos niveles, claro, es lo que tú dices, eso empieza desde el principio de la esclavitud. Eso empieza desde el principio cuando nos traen en los barcos y después empiezan a lavarnos el cerebro, a decirnos que no somos seres humanos. Y después, efectivamente, es lo que tú dices, dentro de la sociedad uno ve que mientras más claro está, más se le abre posibilidades de avanzar dentro de la sociedad. ¿Entiendes? Eso hasta el día de hoy. Tú mientras más claro sea, más tienes un poco más de oportunidades y cosas. Pero la respuesta, nos tenemos que dar cuenta que todavía no nos hemos dado cuenta. Que la respuesta Exacto. no es de hecho rechazar a su negritud, es el contrario. ¿Entiendes? Es Buscarla. unirse a la resistencia. Echar adelante tu negritud y unirte No, a y la resistencia. buscar la historia nuestra, ¿eh? La historia nuestra Claro, contada por nosotros, la historia de nuestros ancestros, ¿entiendes? claro. Y también la historia de nuestros ancestros antes de la colonización, antes de la llegada de También, los europeos, ¿entiendes? también. Cómo vivían nuestros ancestros, qué ciudades fundaron, cómo era ese mundo, ¿eh? Ujú. Y también después del proceso de colonización y esclavitud, porque lo principal, lo que más sabemos es el sufrimiento de nuestros ancestros, pero no sabemos la resistencia de nuestros ancestros. No sabemos muy poco de los que se escaparon y formaron palenques De y los crearon Carlota. comunidades. No sabemos nada de Carlota, no sabemos de Zumbido, de los Palmares, no sabemos de eso, ¿eh? Y obviamente es obvio, ¿no? Que como no conocemos eso, que la única, cuando miramos hacia atrás, lo único que vemos es que éramos esclavos y estábamos tristes. Nadie se va a querer identificar con eso. Claro. ¿Entiendes? Sin embargo, cuando te hacen el cuento de Carlota, tú dices, wow, esa era mi gente, esa era de mi gente también, esa es mi abuela. ¿Entiendes? Y de, Ya ahí hay orgullo, ya ahí hay, porque son gente que es la parte más fundamental de nuestra historia. La historia nuestra no es una historia de esclavitud, la historia nuestra es una historia de resistencia y eso, lucha, eso, que es por eso que estamos nosotros aquí. eso. Es Nosotros eso, estamos eso es lo aquí que hay que entender. porque se ha hecho, ya cuando nosotros cumplimos nuestra función en el proceso de esclavitud, cuando ellos tuvieron que abolir la esclavitud otra vez porque nuestros ancestros se resistieron y lucharon y no les quedó otra que abolir la esclavitud. Ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora con esta gente? Tenemos que hacer algo, tenemos que diluirlo, tenemos que traer europeos. Es decir, que ellos buscaron todos los medios posibles para eliminarnos. Y el hecho de que nosotros estamos aquí es porque nuestros ancestros lucharon y fueron mucho más fuertes que la opresión y mucho más fuerte que el dominio de ellos. A ¿Entiendes? Pero resistencia, esa parte no la conocemos. Esa claro. parte es la que no conocemos y es la parte que nosotros tenemos que contar constantemente. Y por eso simplemente odiarse a sí mismo, ¿entiendes? Eso es una falta de respeto grande hacia nuestros ancestros, ¿entiendes? Porque Ah, si no fuera por nuestros ancestros que resistieron, si no fuera por esos ancestros, no estuviéramos aquí o estuviéramos todavía esclavizados literalmente con exacto, grillete, ¿entiendes? Si no claro, fuera por la resistencia, ¿entiendes? claro. Entonces, es profundo, nuestra historia es seria, es Pero profunda. la lucha más grande es contra la ignorancia, ¿entiendes? Porque el desconocimiento que tenemos es la Mm. lucha más grande. Porque, vaya, no quiere decir que todo el mundo vaya a aceptar la historia. Hay mucha gente que ya está muy perdido, como decía Malcolm. Hay gente que está ya muy lejos del árbol de donde tú vienes y ya tú ni siquiera te pareces al fruto de ese árbol. Ya con eso no se puede contar, pero siempre va a haber gente y muchísima gente que cuando comienza a conocer de nuestra historia y a estudiar, obviamente, pues,
¿quién no se quiere sentir orgulloso de su pasado, no? Claro. Lo que pasa es que nosotros no conocemos, como pueblo, no conocemos nuestro pasado porque lo han ocultado. Exacto. Se oculta aún, ¿entiendes? Aún se oculta tergiversa, mucho. se oculta Y se tergiversa, pero una vez que lo conocemos, lo que viene es orgullo, porque no hay más que otra vez. No hay, lo principal de nuestro pasado es la resistencia y la lucha y victorias. Claro, ¿Okay? Y victoria, victorias. ¿verdad? Mucha victoria. Nosotros, otra vez, lo que estamos hablando más temprano, el hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, en Cuba y en Brasil, que estén muy vivas las prácticas africanas, eso es producto de la lucha de nuestro, ¿entiendes? Y las músicas y la forma de vestir, la forma de hablar, la forma el hecho que nosotros aún seamos nosotros. Eso es victoria, porque nosotros estamos luchando contra un poder muy grande para que nosotros dejemos de ser nosotros. Aun cuando nosotros nos veamos así, que nosotros no hablemos de África, no hablemos de nuestros ancestros, no hablemos de nuestra música, ni nos sintamos orgullosos de ser nosotros, ¿verdad? Y eso es victoria. La comida, comemos la comida. Fufú. ¿De dónde viene el Exacto. fufú? Así mismo. Así mismo. Ay. ¿De dónde venimos? ¿Qué clase de historia la nuestra? Pero Fernando, me gusta que tú dijiste que eso es un gran falto de respeto para nuestros antepasados africanos por todo lo que hicieron y estamos Sí, y abochornados de estamos rechazándonos a nosotros mismos y sobresaliendo y echando para adelante a nuestros ancestros colonizadores y opresores, ¿entiendes? Diciendo, no, mis ancestros eran españoles y queriendo mostrar el lado de la opresión, esa cosa horrible que nuestros ancestros opresores y queriendo identificarnos con eso, ¿entiendes? Eso es grande ignorancia, no entenderlo, Claro, ¿entiendes? claro. Pero es la historia de la mayoría de nuestra gente hoy en día, desafortunadamente, hasta hoy, ¿entiendes? El sistema de opresión es un sistema global y es un sistema que trabaja constantemente para eso, para que nosotros no entendamos quiénes somos y no querramos luchar, no querramos continuar la lucha de nuestros ancestros, ¿entiendes? Hacia la liberación de nuestra gente. Y es serio, es serio. Es muy serio, es muy serio. Y creo que es mucho más profundo en estos días. Bueno, antes de nosotros comenzar a grabar, estamos hablando de eso tú y yo, Fernando. El nivel de conciencia ha decaído. No solo en nuestra población, ¿okay? Eso también es bueno. Es también importante, yo creo, aclarar que esto no es un problema. A ver, lo que estamos hablando es racismo específico, antinegro, obviamente tiene que ver con nosotros. Pero de la forma que nosotros respondemos a la manipulación y a la propaganda es muy común, es normal en todas las poblaciones oprimidas, ¿entiendes? No tiene que ser la población negra. Un grupo oprimido que se le niega su historia, obviamente se va a identificar con los vencedores, ¿no? Es bastante normal, con la opresión, es bastante normal y es natural. Ahora, la responsabilidad de los que se despiertan es ir despertando a los que vienen, a los que están al lado tuyo, ¿verdad? Pero el nivel de conciencia en general ha decaído en la población en general, en total, el nivel de conciencia. Y obviamente el nivel de identificación con nuestra gente también ha decaído. En el caso de Cuba, por ejemplo, en los años 70, tú veías a iraqueres, todo el mundo vestido de africano, ¿verdad? Y los chardos con afro, todo el mundo, ¿entiende? Había un grupo muy famoso en Cuba, se llama Afro Cuba, ¿entiendes? Sí. Después cayó el hip hop, levantó eso otra vez. El hip hop lo levantamos, pero yo me acuerdo en los años 90, a principios de los años 2000, yo andaba con un afro así y me miraban como un loco. Me miraban como un loco en todos los lugares, en la calle. Igual que nosotros. Los locos esto, el Spendru ese, el drum, me daban tremendo chucho, se reían. Ahora, ¿quién tú ves con un afro? Ahora no hay nadie con afro. No, sí, ahora... Ni para que le digan loco. ¿Ves? El hip hop te dio ese impulso a ti y a mí, porque nosotros también andamos con nuestros afros. ¿Entiendes? Pero el hip hop nos dio eso, ¿eh? Pero ahora, en este momento, eso ha caído mucho otra vez. Y nada, hay que despertarse otra vez, pero despertarse ya va a quedarse despierto, no para dormir más. Y bueno, para que se quede despierto de verdad, necesita haber sustancia
¿entiendes? Detrás de la moda. No puede ser moda sola, no puede ser nada más que la ropa Ujú. o el pelo. Tiene que haber conciencia que va detrás de eso. Y eso es lo que nos falta cada vez. Cada vez viene la moda, entra. Hace poco entró la moda de nuevo. Por eso en Cuba empezaron los negocios afro y todo eso. Entró la moda, no sé qué. Todo el mundo quería hacer marca de ropa africana y no sé qué más. Pero la conciencia detrás de eso realmente no estaba. No estaba Falta el panafricanismo. falta el Falta el panafricanismo detrás de panafricanismo eso, que es lo que detrás de va, eso. que es lo que el Dr. John Henry Clark nos da. ¿Entiendes? El panafricanismo detrás de eso. El entendimiento y es la cuestión. Estuvo fuerte esto, estuvo muy bueno esto. Um, Algo interesante que me contó Vlad de tu camino, Vlad, de tu identificación, de entender que cuando tú estabas viviendo en Cuba como un hombre negro, no sabías, me dijiste que no sabías que habían tantos problemas y empezaste a ser más revolucionario hace poco tiempo. Sí, sí, sí. El proceso de concientización mío ha sido, fue de poco a poco. Por ejemplo, cuando yo vivía en Cuba, yo crecí en un pueblo con muy poca conciencia africana. ¿Ok? Es en el centro de la isla, Ciudad de Ávila se llama. Muy poca conciencia africana, al menos cuando yo era niño que estaba creciendo, muy poca. Pero yo vengo de Guantánamo, ¿eh? Mi familia es de Guantánamo. Guantánamo es mucho más afro, mucha población negra en Guantánamo. Y viajando entre Guantánamo y Ciudad de Ávila. Pero mi niñez, yo crecí en Ciudad de Ávila, en un ambiente de muy poco reconocimiento afro. Las personas afro no tenían conciencia, al menos las personas alrededor mío, no digo que sea general, pero las personas alrededor mío no había conciencia negra, no existía conciencia negra, no había conciencia africana. Y ya es cuando crear conciencia fue, yo siempre lo digo, a partir del movimiento de hip hop, ¿entiendes? Yo empiezo a escuchar hip hop y esta gente hablando de cuestiones raciales. Y entonces, lo que yo digo es, aunque si tú eres negro, si tú eres una persona negra, tú sabes que tú eres negro, aun cuando no eres tan consciente de eso, aunque tú no lo puedes explicar con palabras, porque el contexto te lo está recordando constantemente. Todo el tiempo te lo están diciendo, ¿ok? Aunque tú no sabes por qué tú eres negro ni de dónde viene tu cultura, si tú estás en un lugar donde no se habla de tu cultura, tú lo sabes y tú sabes que tú estás en esta categoría y que tú eres diferente. Ahora, el hip hop viene a explicar mucho de estas cosas, a hablar de todas estas vivencias que nosotros estamos teniendo y que no sabemos cómo explicarlas. El hip hop fue para mí un primer despertar de conciencia, no de vivencia, de conciencia, de poder explicar un poco más las cosas. A partir del hip hop, nosotros, un grupo de hermanos, ¿no? También comenzamos a buscar libros y a estudiar un poco todas estas cuestiones. Leímos libros de la historia de Cuba relacionada con la historia afro de Cuba y libros de otros lugares de Estados Unidos, de la autobiografía de Malcolm, etcétera. Pero aún en este punto, en mi caso, mi perspectiva es sí, tenemos este problema, pero en mi mente son rezagos que vienen del pasado que todavía que tenemos que resolver, ¿ok? Esa es mi mente. En mi mente el problema no es realmente tan grave. Entonces la radicalización es más bien cuando ya estoy viviendo aquí en Canadá y tengo el interés de estudiar la historia afro en Estados Unidos para compararla con lo que yo más o menos vivía y conocía algo de Cuba. Y ahí es cuando ya veo que no solo el problema es global, sino que no es un rezago del pasado, sino que es un ataque constante en la actualidad. No es un ataque que hubo en el pasado y nos estamos recuperando. No, no, no. Es un ataque que está en la actualidad y que es global. Y que es, una de las gente que yo escuchaba mucho era John Henry Clark, el vecino y mentor tuyo, y entre muchas otras gente. Y ahí es donde ya llega la radicalización, ¿no? El comprender ya mucho más a profundidad el asunto y ver lo serio que realmente es, que no es una cuestión de rezagos del pasado, sino que es una lucha que tenemos nosotros muy seria de genocidio, es un genocidio hacia nuestro pueblo.
es eso, no es otra cosa, esto no es es un genocidio. Aún están tratando de exterminarnos en todas partes del mundo por encarcelación, por eliminándonos físicamente de todos los métodos posibles. Y ahí, a partir de estudiar la historia de Estados Unidos, porque es una de las historias más crudas y mejor documentada. Y mejor documentada, uno de donde más expertos han salido en el tema, a partir de ahí es donde ya, no sé, lo que se dice, no la radicalización, sino que es conocer el asunto mucho más profundidad. Yo me fijé que hay una diferencia en cubanos cuando yo me mudé aquí en Los Ángeles, porque apenas hay cubanos aquí en Los Ángeles, hay muy pocos cubanos, pero la mayoría son blancos. Y yo estaba hablando de mi problema de ser una mulata negra cubana, y cuando yo usé algunas frases como que yo tengo el pelo pura pasa, right? Pura pasa. Y los blancos cubanos, pura pasa, ¿qué es pura pasa? Yo pensé que eso es una frase like cubano que todos conocían pero yo me fijé que hay una diferencia con cubanos blancos y negros. Y también ellos no sabían nada de Carlota. No sabían quién era Carlota. Sí, pero hay gran posibilidad que muchos cubanos negros tampoco sepan de Carlota, Tampoco saben. desafortunadamente. Yeah, y Claro. no saben nada de qué pasó en el año 1912, cuando mataron Los más independientes de de 13, color. cuando mataron más de 3,000, mambises. Sí, sí, Intele- sí. I mean, ya no hablan de esas cosas. No, 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 no. Los Y eso es cubanos no algo saben nada sobre 1912. 1902. No 1902. saben nada No, de eso. no, porque en Cuba se hizo ese trabajo muy bien y está hasta el día de hoy. Si ustedes ven en el evento donde ustedes estaban, en el primer encuentro de ancestralidad, también había personas ahí que son parte de ese movimiento que existe en Cuba ahora de decir, de hablar de color cubano, el ajiaco. Aquí todos somos cubanos, aquí no hay nada de eso, no hay ni blanco ni negro, eso no existe, ¿entiendes? Pero esa no es la realidad que vive la gente, esa no es ninguna realidad que vive la gente porque en Cuba se vive un racismo también. Y simplemente si tú vas en Cuba, si tú vas a los barrios más pobres, van a ser más personas afro, igual que en todos los lugares. Si tú vas a los barrios donde más hay dificultad, hay muchas personas afrodescendientes, mucho más que en Miramar o que en... Yeah. Pero te van a decir que no, que el color cubano y el ajiaco, aquí todos somos cubanos, todos luchamos juntos y todo no sé qué más. Y entonces ese trabajo que se va haciendo desde hace muchos años, desde el principio, porque es serio, tú no puedes juntarte con otras personas negras y decir, no, nosotros somos una organización negra. No puedes hacer eso, ¿entiendes? No puedes hacer eso porque nosotros hemos tenido problemas por eso, ¿entiendes? Dentro del movimiento antirracista es complicado, es muy complicado. Y entonces, sí, sí, se vive eso, sí, porque el problema, como decía Vlad, ¿entiendes? El problema es global, no es que en un lugar no hay escapatoria. No podemos irnos para, no, me voy para allá y ya, se acabó todo lo No, malo. no Eso, existe ningún santuario. no hay santuario. Hay que retomar la lucha donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos en el planeta, hay que estar presente ahí con nuestra gente. Y por eso yo digo, antes que todo yo soy afro, ¿entiendes? Antes que todo, cualquier cosa yo soy afro. En cualquier lugar que yo esté en el mundo entero, para cualquier lugar que yo vaya, cualquier país, yo quiero ir a ver a la gente afro primero. Que ahí es donde yo voy a ver qué es lo que pasa. Yo no voy a buscar los Ujú. cubanos, ni la gente que habla español, No, yo voy a buscar a los afrodescendientes. Y ahí va a estar mi comunidad. Y eso no falla, porque las personas que tenemos muchas familias blancas, aunque yo no tengo muchas, pero tengo familia blanca, saben que cómo nos trata nuestra familia blanca comparada a nuestra familia negra. Ahí eso lo dice todo. Ahí tú sabes la realidad, ¿entiendes? Yo no he conocido nunca hasta el día de hoy una persona negra que tenga familia, que sea rechazado por su familia negra, por ser claro. Pero lo opuesto sucede todo el tiempo. Lo opuesto Todo el sucede tiempo. todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Entiendes? Y Todo aunque no sea un rechazo, no sé, completo. A lo hostil, mejor no es un rechazo completo.
pero Pero siempre tienes que siempre vivir, existe, no, y siempre existe el chiste, ¿no? El sí, el chiste, chiste y no el te negro o el consideran, no sé qué. tú Claro. eres como quiera que sea, tú, se Un sabe, chiste, ¿no? Se sabe, tú eres un chiste. tú eres, tú eres de la familia, pero tú eres diferente, tú sabes. Entonces, Diferente. esos son, sí, esos son cosas normales que se viven. Entonces, uno tiene que entender, tenemos que entender quiénes somos, ¿entiendes? Tenemos que entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir, Pero ¿entiendes? un poco para radicalizar, ¿no? Para buscar la radicalización, que es buscar en la raíz, ¿entiendes? Y yo creo que es importante comprender que, bueno, es lo que dijo Nelly Fuller, ¿no? Que si tú no comprendes el poder hegemónico blanco, él le llamó supremacía blanca, ¿no? Ujú. Si tú no comprendes la supremacía blanca y la estructura cultural, es decir, la cultura esa, tú no comprendes absolutamente nada. Y todo lo que tú creas comprender solamente te va a confundir. Eh, Eso está muy Eso está serio, muy muy fuerte. importante. Eso está Eso muy está muy fuerte. importante. Y esa es la esencia de todo, Sí, ¿entiendes? sí, Porque nosotros estamos navegando en un ambiente cultural que para nosotros es impuesto. Es una cultura que se nos impone, que crea un orden jerárquico, ujú, hombre blanco arriba y en el fondo están las personas negras queer, ¿ok? En el fondo de eso. Y así es un orden, ¿ves? Y en dependencia de donde tú estés en ese orden, vas a estar un poquito mejor que el de abajo, pero vas a estar peor que el de arriba y vas a estar admirando el de arriba, rechazando el de abajo. Es un orden estructural y si no comprendemos toda esa cultura y si no contrastamos esa cultura, que yo siempre estoy diciendo, si no contrastamos esa cultura con otra forma de organizar la vida que han existido, como las personas nativas de aquí, del norte de América, Isla Tortuga, de Aviala, de África, de Asia, cómo esa gente organizaban la vida, cómo esa gente estructuraban la vida, que nunca ha sido perfecto, pero era muy diferente a cómo se está organizando hoy claro. en día. Si nosotros no hacemos esos contrastes, nunca vamos a ver las manchas que tenemos dentro de este orden cultural y no lo vamos a comprender y vamos a estar navegando como si todo fuese normal, como si fuese normal decir tengo que adelantar la raza o como si eso no fuese algo impuesto. Si nosotros no comprendemos que eso es algo que se nos ha impuesto a partir de este orden que viene de una cultura específica, se nos va a hacer muy difícil comprender la realidad. Y Exacto. tenemos que cambiar el lenguaje, el idioma, las palabras que usamos. Por ejemplo, Uh cuando -huh. mis padres me decían que tengo el pura pasa o que tengo el pelo malo, y siempre la palabra aunque, right? Eres linda, aunque tienes el pelo malo. Eres inteligente, aunque eres negra, el aunque, right? No, Y Claro. yo decía mi padre, pero pelo malo, no tengo el pelo malo, todo pelo es pelo bueno. Ay, tú sabes, Lili, pero, you know. Uh sí, -huh. claro, claro. Muchas de esas cosas hay que virarlas al revés. Hay que virarlas al revés. Esas cosas hay que virarlas al revés. Pelo bueno, tú tienes pelo bueno, ¿entiendes? O la Y nariz fina, sí, 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 todo eso, todo o la eso. bemba. Claro, claro. Sí, sí. Oh, Así es. mira, la madre de mi ex, right, del padre de mis 6 hijos, ella es panameña negra, mis padres cubanos. Siempre cuando nacieron, cada hijo mío, tú sabes la primera cosa que mi madre y ella, ¿cómo se dice suegra? Mi cuñada, ¿cómo se Ajá. dice? My mother. Suegra, Tu suegra. suegra. Siempre cuando nacieron mis hijos, chequearon la orilla de la oreja. Para ver si iban a Mm. ser claros, Prieto. I know. Ah, Y cuando nacieron con un poco de marrón aquí, en la orilla Ay, pobrecito, que va a ser prieto. Y también y aquí en la uña, aquí, sí, sí. Oh, ya. chequearon aquí y también chequearon los, ay, say La gums. encía. Sí, la encía. Y las Oh, dos, ¿eh? Las dos. En Panamá también. pobrecito. Y cuando nacieron, tengo unos dos que son claros. Ah, Y, ¡ay, qué dichoso que no tiene la orilla de la oreja negro! Va a ser claro, qué dichoso.
exacto. Por fin. Eso está serio, eso está serio. No, que no está atrasado. Mm. Hay que hacer un trabajo serio. No, pero chequearon cómo, con ansiedad. cómo uno sale de eso? Porque tu mamá y tu suegra lo estaban diciendo con el corazón, no es algo que tú no, es con el alma y con tremenda sinceridad. Y Claro. ansiedad. Ansiedad, todo. Claro, Entonces, claro. No, ese es el trabajo que se nos ha hecho hacer, pero yo, desde mi perspectiva, yo creo que es, vaya, no es lo único, ¿no? Pero yo creo que la historia juega un papel muy importante ahí hacer, ¿entiendes? Por supuesto. Pero los Conocer- blancos cubanos comen comida africana, right? Comen Sí. y bailan Bailan, rumba. Claro, hacen todo eso, hacen todo lo que tienen que Claro. hacer. claro. Y ahora son babalados también. Sí. Pero bueno, ese va a ser tema de otra conversación. Sí. Eso está perfecto. Es un buen cierre. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí. Oye, nada, Lili, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. Esto fue realmente algo que nos enriqueció a todos. Y invitar a todo el mundo a que nos deje sus comentarios con respecto a todo lo que escuchamos, lo que escucharon hoy. Tienen algo que decir, alguna pregunta, igual, cualquier cosa. Ya por favor, compartir este video. Vlad, Sí. seguimos en combate siempre. Así es. Muchas gracias a Lili. Lili, si puedes compartir con nosotros un enlace que podamos poner en los comentarios del video o en la descripción del video donde la gente pueda ver el arte tuyo, ¿no? Sí, Gente si que- puedes, porque- dinos ahora mismo tu sitio web. It's lilybernard.com. LilyBernard.com. Perfecto. Eso Ya, lo vamos a poner ya. ahí en la descripción. Porque el arte de verdad bueno, ahí se puede ver detrás de ella, pero es impresionante, es muy lindo, a mí me gusta mucho y Esta obra aquí, el verde, es de uno de mis hijos. Él también pinta. Wow, eso está Mm. buenísimo. Sí, Willow sí, Smith. eso Esa está- es mía. Ok. cool. Muchas gracias Lili por estar aquí con nosotros. Un gustazo, de verdad. Gracias, Lili. Igualmente, gracias. Mucho H. H. Noche. Agradecida. Check. Music for my people. Check. Music for my people.